Hola a todos, para el siguiente video vamos a trabajar sobre nuestro proyecto en .NET Core, donde anteriormente habíamos creado en la acción del index una consulta primero a la organización de acuerdo al usuario en sesión. Habíamos listado los proyectos dependiendo de los permisos. Si era un administrador, listábamos todo por organización. Si era un invitado, listábamos por organización y por los proyectos que podía haber el invitado. Y hacíamos un filtro adicional de que si la organización tenía un plan premium, los podía ver todos. De lo contrario, hacíamos un top 1 para consultar solamente un registro de todos los proyectos que él tenga. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a complementar en el video de hoy? Pues vamos a crear la vista de crear proyectos para que podamos visualizarlos a través de lo que ya tenemos implementado en el index. Lo primero que vamos a hacer es crear una vista con el nombre create. Listo, vamos a dar aquí agregar. Y vamos a construir un formulario fuertemente tipado. Ya vamos a ver específicamente a qué nos referimos a través de unas etiquetas llamadas helpers. Listo, voy a buscar por acá un momento. Listo, helpers. Listo, vamos a ver por aquí los helpers. Porque tenemos unos helpers muy bien explicado. Listo. Donde nos dice, pues, los helpers específicamente para qué nos sirven. Listo. Y pues qué podemos implementar con ellos. Listo, donde nos dice el helper cómo está compuesto, qué parámetros recibe y cómo se traduce a la final. Listo, entonces vamos a ver un poco más por acá. A ver qué nos dice ASP.NET Unit Testing. Busquemos específicamente los helpers. Listo, vamos a cambiar aquí a tutoriales teacher. Listo. Ok, por aquí está. Entonces nos dicen los helpers que viene traduciendo, cómo se ejecutan ya cuando se corre. Entonces nos dice por aquí que tenemos los diferentes HTML helpers y cómo se ven en HTML control. Entonces nos dice que tenemos los helpers para crear testbox, testarea, checkbox, rebutton, dropdown list, diferentes tipos de datos. Y por acá, que son los que vamos a crear, que son los helpers fuertemente tipados. Esto lo vamos a utilizar porque vamos a crear el formulario a partir de un modelo de datos. ¿Listo? Entonces dice, bueno, ¿qué diferencia hay entre un testbox y un testbox for? Entonces vamos a verla acá. Nos dice que aquí tenemos un modelo llamado estudiante con unas propiedades aquí específicas. ¿Listo? Yo puedo crear entonces un testbox acá normalito, como lo estamos viendo aquí, con el ID student name nulo y con un atributo aquí de Bootstrap que es el class from control. Nos dice, bueno, ¿esto cómo se traduce? Se traduce de esta manera. ¿Listo? Entonces, pues nos evita escribir la etiqueta HTML de esta manera y lo hace a través de este helper o esta ayuda. ¿Correcto? Pero este nombre de aquí debo ser muy cuidadoso porque debe estar igual de cómo está el modelo acá. En este caso, student name. Entonces, ¿qué riesgo corro? Que si escribo mal el nombre aquí, al momento de enviar los datos desde la vista hacia el controlador, voy a obtener un error y probablemente la propiedad o el valor nunca llegue a su destino. Nos dice el testbox for, que es este que estamos viendo acá, que es uno ya fuertemente tipado. Nos dice, listo, tenemos este modelo de datos, entonces vamos a crear el testbox
pero tomando todo directamente ¿de quién? Del modelo. Entonces, esta asignación que es a través de lambda, esta es la variable que le puedo dar cualquier nombre y nos dice que a través de la expresión m voy a llamar la propiedad student name. ¿De dónde? Del modelo estudiante. Entonces, automáticamente cuando él haga esto, sabe que tiene que poner tanto el ID como el nombre con este nombre de aquí, student name, y el tipo lo asume directamente de qué? De que si es un campo entero, entonces acá sería un type number, que si es un string, acá es un type test, listo. Entonces esto acá es un formulario ya fuertemente tipado, con menos probabilidad de error y mucho más ligado con el modelo de datos que estemos trabajando. Ya vamos a ver cómo implementamos esto acá. Entonces voy a volver por aquí al Project Core y recordemos, entonces cuando yo estoy creando el helper, listo, estamos acá. Cuando yo estoy creando el helper, pues tengo que tener un modelo de referencia. Entonces, para el modelo de referencia, entonces vamos a ir por acá a nuestra capa lógica, aquí a models, y tenemos una carpeta que se llama binding model. ¿Qué función tiene el binding model? El binding model es el que se va a encargar de decirnos en el controlador qué propiedades estamos esperando que vamos a enviar desde la vista. Entonces, tenemos un controlador que se llama como Projects Controller. Entonces, aquí en el binding model, así como tenemos un view model para projects, también vamos a tener un binding model. Entonces, vamos a venir por acá. Vamos a decirle aquí projects binding model. Vamos a dar aquí agregar. Decimos que la clase aquí es pública y vamos a definir entonces qué propiedades esperamos de la vista al controlador. Para nuestro caso, ¿qué propiedades podemos enviar? Entonces revisemos. Para crear un proyecto, el ID es autoincrementable, listo. Recordemos que si son enteros, no son códigos calculados ni nada especial ni digitados por el usuario, sino que son autonuméricos, lo dejo como identity, o sea que este campo se calcula automáticamente en base de datos. Entonces vamos a enviar el título, entonces voy a poner por aquí el título, es de tipo string, se llama por acá título, listo. Tenemos detalles, entonces voy a copiar por aquí, details, estos son los mismos nombres que están en la base de datos. Fecha de completado, entonces vamos a poner por aquí igual, pero esto vendría siendo un date time, listo, voy a poner aquí el signo de pregunta, porque puede hacer que venga nulo, y voy a poner el mismo nombre de acá, expected completion date. Tenemos la organización, pero este campo no lo vamos a enviar porque ya lo tenemos internamente, de acuerdo al usuario que esté en sesión, sabemos de qué organización es. Creado en, tampoco lo vamos a enviar porque este campo lo vamos a calcular o tomar directamente la fecha del sistema, y fecha de modificación tampoco. Entonces esos son los únicos campos que vamos a necesitar dentro de nuestro binding model. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar el nombre aquí. Entonces decimos, estamos en projects, pero la acción que vamos a trabajar se llama create, ¿listo? No tiene ninguna consecuencia el que aquí se llame projects binding model, porque ese es el elemento y este es el contenedor que voy a crear, ¿listo? Entonces yo en esta clase de aquí, así como teníamos en el view model, voy a crear varios contenedores dependiendo de la acción que necesite. En este caso la que tengo es create. Si voy a trabajar la de editar, entonces pues probablemente tenga algo muy parecido a esto, solamente que sea projects edit binding model, ¿cierto? Y pues aquí que vamos a tener una propiedad más, aquí tendríamos una propiedad que sería el ID, entonces vamos a dejarlo aquí de creado de una vez porque para editar necesito los campos que voy a modificar y necesito el ID, ¿por qué? Para saber de qué registro es el que voy a modificar. ¿Listo? Entonces aquí tengo dos contenedores dentro del mismo elemento, projects binding model, ¿correcto? Entonces ya estando ahí,
vamos a definir unas propiedades acá utilizando un namespace llamado system.componentModel.dataAnnotations. ¿Listo? ¿Para qué nos sirven los data annotations? Para darle unas propiedades específicas a las propiedades que tenemos y vamos a ver qué ventajas tenemos. La primera es la propiedad display y aquí en comillas le decimos cómo queremos que se muestre en pantalla. Entonces le digo, bueno, tengo el display, aquí es display name. Entonces le digo que aunque la propiedad se llame título, yo la puedo explicar acá con un nombre diferente. Voy a utilizar este mismo display name acá y acá. En este caso, pues esta se va a llamar detalles. Y en este caso, que vemos que el campo no tiene espacios, pero pues al usuario no le vamos a mostrar todo esto junto, pues lo podemos poner con espacios aquí, expected completion date. ¿Listo? ¿Qué otra propiedad vamos a definir acá con los data annotations? Una que se llama required. Y vamos a poner por aquí un error message donde le vamos a decir que el campo título, que es este que tenemos aquí en el display, es requerido. ¿Listo? Y esto mismo lo vamos a copiar en todas las propiedades que por validación, por cuestión ya del desarrollador, pues no pueden ir vacíos. Entonces yo le estoy diciendo que todos los campos que tengo acá sí o sí deben estar llenos. No en todos los casos todos los campos van a ser required, sino que pues dependiendo de las validaciones que yo necesite, así mismo voy poniendo el required. En este caso todos. Y este mensaje de error es el que se va a mostrar en pantalla cuando alguno de estos campos venga vacío. ¿Listo? Entonces voy a ponerlo por aquí en paralelo. El Project Binding Model y voy a ir a la vista de Create para irlo creando acá. ¿Listo? Entonces vamos a poner aquí la arroba model para poder implementar el modelo. Por formulario solamente podemos implementar un modelo de datos. ¿Listo? Entonces voy a decirle aquí que esto está en lógica. Entonces debo decir de todo el nombre del proyecto. Entonces project core punto lógica punto models binding model project create binding model. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo voy a crear a partir de este modelo y eso es lo que voy a enviar al controlador. ¿Listo? Entonces acá en el create vamos a decirle que vamos a tener aquí un formulario. Aquí en el formulario vamos a decirle que tenemos una acción que nos va a redirigir hacia el controlador projects a una acción que vamos a tener que se llama create y lo vamos a enviar por el método post para que no se vean los datos. ¿Listo? Es muy importante el form porque todo lo que esté dentro del form es lo que se va a enviar hacia el controlador. Si no está en el form no va a llegar la información. ¿Listo? Entonces ya estamos acá en el form. Siempre él lleva esta estructura, primero el controlador hacia dónde va y segundo la acción a la que va a ejecutar. Esa acción todavía no la hemos creado, ya vamos a ir a proceder con ella. Primero estamos en el binding model y luego con el create acá. Entonces vamos a crear un div por acá con la propiedad form group, con la propiedad otro div, perdón, con la propiedad class call md12, que es la distribución que tiene Bootstrap. En este caso Bootstrap lo que hace es dividir la pantalla en 12 columnas, cada una de unos 8,33%. Entonces, dependiendo de la cantidad de columnas, esto hace referencia a una fila. Yo puedo tener tres columnas en una fila. Entonces, recordemos, si él lo divide en 3, podemos implementar entonces aquí 4, 4 y 4, cosa que las 4 columnas pues sumen el total del ancho de la pantalla, que sería 12 columnas. ¿Listo? En este caso voy a utilizar una columna por cada fila, entonces colmd 12 para que ocupe el máximo. ¿Listo? Vamos aquí a implementar nuestro primer helper. Entonces vamos a decirle acá
eh, arroba HTML. Listo, así definimos el helper. ¿Qué vamos a definir? Entonces primero vamos a mostrar por acá un label for. Esto recordemos que tenemos el label, que es el helper normalito, y el label for que utiliza es el modelo de datos. Entonces vamos a decirle label for. Entonces aquí ponemos que vamos a tomar del modelo de datos, ese es el nombre de la variable. Model punto, él automáticamente reconoce aquí las propiedades que tenemos en donde, en el binding model. Entonces la primera va a ser título. ¿Listo? Model punto título. Listo. Entonces esto se va a traducir en un label que va a desplegar que esta descripción que tenemos acá. Por eso el display name. ¿Listo? No estamos quemando descripciones ni títulos acá, sino que lo está tomando directamente del modelo. Entonces yo puedo tener muchos formularios en donde se haga referencia al projects create, y si el día de mañana ya no se llama título, sino que se llama descripción del proyecto o encabezado del proyecto, pues vengo y hago el cambio una sola vez directamente en el modelo y automáticamente se va a ver reflejado en todas las vistas que lo implementen. ¿Listo? Vamos a poner por aquí otro HTML y vamos a utilizar uno que se llama editor for. El editor for es un nivel más arriba del testbox for o el checkbox for. ¿Listo? Cuando lo hacíamos acá, debíamos definir si era un testbox, un dropdown list, un password, ¿cierto? Pero tenemos también el editor. El editor, pues es un componente también que dice que si es un string, entonces se pone un input text, si es entero number, si es decimal o float text, si es booleano pone automáticamente un checkbox. Entonces es como más genérico el editor for. Entonces pues vamos a utilizar el editor for. ¿Listo? De igual manera, el model por acá, model punto, entonces en este caso sería el título. ¿Listo? Vamos entonces a definir por aquí unos atributos, entonces vamos a decirle HTML attributes, ¿listo? Con doble T, attributes, dos puntos, new, y acá vamos a poner arroba class igual a, y vamos a aplicar por aquí el estilo del bootstrap. Entonces revisemos editor for HTML attributes, pero aquí nos falta algo. New, llaves por aquí y unas llaves acá. Listo. Listo, revisamos un momento. Dice new HTML attributes. Aquí es igual a new. Listo. Listo. Entonces new, el objeto, HTML attributes es la propiedad, igual a new, y el arroba class, que es el que define aquí el estilo que estemos aplicando. ¿Listo? Bien. Y vamos a implementar otro helper que se llama html.validationMessageFor. ¿Listo? Entonces este es el que se va a encargar de validar si el campo está diligenciado o no. Entonces vamos a decirle aquí model. Entonces esta validación la vamos a aplicar para la propiedad título. ¿Listo? Aquí enviamos como segundo parámetro unas comillas vacías y aquí vamos a enviar el atributo CSS que va a poner acá. Entonces aquí le ponemos arroba class igual a, entonces aquí ponemos test-danger para que muestre el texto en rojo. Listo. Entonces, pues esta propiedad la vamos a copiar y pegar de acuerdo a la cantidad de propiedades que tengamos. Entonces, sencillamente aquí ya no sería título, sino detalles aquí, detalles acá y acá. Y acá sería un expected completion date, tanto aquí, acá y acá. ¿Listo? Este validation message for para la propiedad de título, entonces va a validar que la propiedad título pues esté diligenciada. En caso de que no, ¿qué mensaje de error va a mostrar? Pues va a mostrar este
que tengamos definido en el error message. Entonces, precisamente como le dijimos que era requerido, lleva esta propiedad que vemos acá, ¿listo? ¿Y qué va a desplegar en rojo? Pues va a desplegar el mensaje que le pusimos acá, ¿listo? Listo. Entonces por acá ya tenemos parte de nuestro formulario creado. Vamos a decirle que vamos a tener por aquí otro div, así igualito, pero este div lo vamos a dejar como si fuera, o sea, nada de helpers, sino que aquí vamos a definir un input, vamos a hacerlo así, un button, button type submit para que ejecute la acción del formulario, la acción que tenemos acá arriba, y envíe los datos. ¿Listo? Si no hay un botón tipo submit, la información pues no se va a enviar en ningún momento. Y aquí le ponemos entonces la etiqueta de cierre. Y aquí pongámosle create por el momento. ¿Listo? Aquí le ponemos el atributo class, btn, btn-form, btn-primary. Listo. Y vamos a definir por aquí un helper arroba html.actionLink, el nombre del enlace, entonces aquí va a decir back, nos va a guiar hacia la acción del index, aquí con I mayúscula, del controlador de projects, y aquí le decimos nulo, no vamos a enviar nada por URL, y aquí definimos un new arroba class igual a btn btn-primary para que tenga la apariencia de un botón. ¿Listo? Es ese que nos va a permitir navegar entre las vistas desde el create al index. Vamos a copiar esto un momento y nos vamos a dirigir al index de acá, de projects. ¿Listo? Y vamos a poner por aquí antes de la tabla este HTML, este action link, pero aquí en lugar de back va a decir create. Le decimos que nos va a guiar hacia la acción de create del controlador projects y que tiene aquí la apariencia de un botón. ¿Listo? Listo. Entonces ya tenemos nuestra vista creada, nuestro projects binding model. Vamos entonces a ir un momento al controlador y vamos a ir estableciendo el flujo de nuestra aplicación. Entonces el primer flujo, pues él va a cargar el index. Este botón dice que nos va a guiar hacia una acción que se llama como create. Entonces vamos a crear por acá una acción. Entonces public y action result llamado create, que recibe como parámetro nada en este caso, porque esta acción lo que va a hacer es retornarnos o guiarnos hacia la vista que se llama como create. Entonces yo aquí no pongo nada porque la vista que tenemos acá se llama exactamente igual que la acción de create. Entonces esta por defecto, esta acción es de tipo get. Entonces tengamos algo claro, cuando estemos llamando una acción directamente desde un action link, por defecto siempre es get. Entonces por aquí voy a agregar un comentario. Agregamos por aquí el comentario normalito. Listo, entonces voy a poner acá un comentario este HTML. Entonces voy a poner aquí. Listo. Entonces le decimos los llamados con links por defecto dirigen a acciones tipo get. ¿Listo? Por defecto. Porque son links, es a través de URL. Llaman entonces acciones de tipo get. ¿Listo? Entonces esta acción de create que estamos llamando aquí es esta de acá para que carguemos la vista. Y
Por aquí tenemos el formulario de create que nos redirige hacia una acción que se llama como create, pero no es esta acción de aquí. Entonces creamos otra acción y action result también create, pero esta acción de aquí es de tipo HTTP post. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es como estoy enviando la información acá. Entonces, este verbo de este método de aquí es de tipo post, que es como estamos enviando acá. Entonces, hay una diferencia ya entre esta que es get y esta que es post. Esta la utilizo solamente para navegación, para cargar la vista, y esta de acá la utilizo para enviar datos, que es lo que vamos a insertar. ¿Listo? En este formulario que es de HTTP post, en esta acción, ¿qué está esperando como parámetro? Él está esperando un parámetro que es lógica.models binding model, porque es de la vista hacia el controlador, punto projects create. ¿Listo? Entonces, projects create binding model, aquí voy a poner el nombre model, que va a ser el nombre de mi variable, y vamos a implementar la línea más importante. Le decimos si el estado del modelo es válido, entonces vamos a ejecutar nuestro código acá. ¿Esto de qué se encarga de revisar? Todas las propiedades que tengan definido en el modelo, en el binding model, el data annotations de required, él los va a validar acá. Entonces dice, si todas las propiedades que están acá que son required vienen diligenciadas, no viene ninguna vacía ni nula, entonces me permite ingresar. De lo contrario, o sea, sigue su ejecución normal, va a retornarme otra vez a la vista de create, ¿cierto? Pero me va a retornar el modelo de datos. El mismo binding model que le estoy pasando me lo va a devolver. Cuando él lo devuelve, ya ha detectado que el modelo no es válido, todas esas propiedades que dicen validation message for, de las propiedades que dicen required, se van a activar. Entonces, la primera vez que yo cargo el create, no va a pasar nada. Es decir, cuando la primera vez que yo lo cargue aquí, estas propiedades están ocultas. ¿Listo? Estos helpers. Cuando yo presione crear y el modelo no sea válido y me retorne a la misma vista con el modelo de datos, pero todos los requiere activados, estas propiedades se van a mostrar indicándole al usuario cuál es el mensaje de error. ¿Listo? Listo. Entonces, hasta aquí estamos. Le decimos, bueno, aquí que si es correcto, entonces haga un return, pero aquí le voy a decir redirect to action, que me retorne, y en ese return voy a poner no un view ni un JSON, sino que me redirija hacia una acción que se llama index. Entonces, ¿cuál es la idea? Que tan pronto como yo cree un proyecto, pues él se encargue de qué? De enviarme hacia la acción del index, que es la que me está consultando todos los proyectos, para que yo pueda visualizarlo inmediatamente. Entonces, listo, estamos aquí. Tenemos ya el modelo, las validaciones, el redirect to action, el model y el formulario acá construido. Vamos a dirigirnos un momento a la carpeta lógica, al BL Projects, ¿listo? Y así como teníamos un método para obtener los proyectos, vamos a crear un método público, en este caso vacío porque no vamos a retornar nada, que se llame create projects. ¿Listo? ¿Qué estamos esperando en este proyecto? Estamos esperando título, entonces voy a poner aquí un string título. Estamos esperando un string details y estamos esperando una fecha, un date time. ¿Listo? Aquí nos falta utilizar el mismo using system que lo acabo de importar acá. ¿Listo? Datetime, signo de pregunta porque puede ir nulo, que se llama, voy a copiar un momento aquí el nombre,
fecha completada. Listo, las variables siempre van en minúsculas y las propiedades inician con mayúscula. Listo. Entonces, para esto necesitamos también utilizar el contexto de datos porque lo vamos a insertar en base de datos. Entonces, a través del Entity Framework lo vamos a hacer. ¿Listo? Listo. Estoy por acá. Listo. Vamos a ir contexto de datos. ¿En dónde vamos a insertar? ¿En qué objeto? En projects. Entonces, eso es como si estuviéramos agregando un objeto a una estructura de datos. Entonces, aquí con el punto add puedo yo adicionar y él me dice, bueno, ¿qué vas a enviar? Voy a enviar un modelo, pero ¿de qué tipo? Del Entity Framework. ¿Listo? Cuando ustedes vean el DAL, que es el de la capa de datos, el Data Access Layer, hace referencia a el del Entity Framework. Me dice qué propiedades tiene, entonces el ID es autoincrementable, no lo envío. El título, sí lo voy a enviar, entonces envío por aquí el título. ¿Listo? Que es el parámetro que le estamos pasando aquí. Vamos a enviar los detalles, también lo tenemos acá. ¿Listo? Vamos a enviar la fecha de completado, también la tenemos por acá. Vamos a enviar el tenant ID, entonces nos falta decirle aquí que hay otro parámetro entero, puede ir nulo, que es la organización a la que pertenece. Entonces la organización se la estamos enviando también aquí. ¿Listo? ¿Qué más vamos a enviar? Artefactos no, fecha de creación sí. Entonces vamos a tomar la fecha del sistema, entonces datetime.now. ¿Listo? Esta es la clase de la fecha y hora que nos permite atrapar, y el punto now es la fecha en este momento del sistema. ¿Listo? ¿Qué otra propiedad vamos a ver? No tenemos ninguna otra propiedad. ¿Listo? Entonces, hasta aquí solamente le hemos dicho que en el contexto de datos, en la estructura de datos de projects, hemos adicionado un nuevo objeto. Pero para que este objeto se traduzca internamente en un insert into a la tabla projects, o sea, internamente, ¿el qué va a hacer? Él internamente va a ser un insert into a la tabla projects. ¿Sabe qué campo le estamos enviando? Entonces dice que le estamos enviando título. Dice que le estamos enviando detalles. Listo, esto lo voy a poner aquí solamente para que lo veamos. Dice que estamos enviando fecha de completado, la organización y la fecha de creación. Y aquí detecta automáticamente cuáles son los values. Listo, aquí estoy hablando de queries SQL, entonces aquí va a enviar el valor del título, el valor de los detalles, la fecha de completado en su formato año, mes, día, la organización a la que pertenece, a la 1 puede ser, y la fecha de creación, que también pues, va en este mismo formato. Eso es un query SQL, eso es lo que él se va a encargar de hacer internamente, que si lo hubiéramos hecho directamente en la base de datos, teniendo la lógica ya, pues tendríamos que haber creado un procedimiento de almacenado, haber vinculado el procedimiento de almacenado con la parte lógica, enviar los datos y preocuparnos por la conexión, la apertura de la cadena, la cadena de conexión, de cerrarla cuando finalice, de la parte de la concurrencia y demás. Pero lo estamos trabajando todo a nivel de objetos sin necesidad de poner una sola línea SQL. Es precisamente lo que busca agilizar el ORM y trabajar a través de mapeo relacional, ¿correcto? Entonces, para que esto se traduzca en esto y se inserte en la base de datos, se vea reflejado allá, tenemos que decirle que en el contexto de datos guarde los cambios. Entonces, cuando él detecta esta línea de aquí, aplica todos los cambios detectados a nivel de objetos en la base de datos. ¿Listo? Entonces, eso que ustedes están viendo aquí, que lo vemos en una estructura de datos con las propiedades, lo traduce a esto y lo ve reflejado en dónde, acá. ¿Correcto? Listo. Respectivamente aquí nuestros comentarios, entonces le ponemos aquí create projects. Listo. Ahora desde acá vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a reutilizar esta parte de el usuario que está en sesión y la organización a la que pertenece para saber el proyecto a qué organización va a estar asociado. ¿Listo? Por aquí que nos dice, ok, nos dice que este método tiene que ser asíncrono también. Entonces aquí ponemos async task y action result. Listo. Entonces venimos acá, vamos a decirle lógica punto bl, este es bl, punto projects igual a new lógica de projects. Decimos que aquí en projects vamos a llamar un método que se llama create projects y le vamos a pasar del binding model la propiedad título, sigue la propiedad del binding model detalles de acuerdo al orden que establecimos acá. El orden que le establecimos fue título, detalles, fecha completado y la organización. Entonces en ese mismo orden lo enviamos acá. Model.el expected completion date y la organización la obtenemos de aquí. Entonces no del binding model sino de aquí, tenant.id. Listo. Ya tenemos entonces el de create creado, no es más. Entonces vamos a venir acá, vamos a compilar un momento nuestro proyecto. Listo, por aquí nos dice que está compilando todavía. Y mientras acaba de compilar, nos dice compilación correcta, sin problemas. Vamos a poner un punto de interrupción tanto en el controlador, acá, ¿listo? Lo pueden presionar o aquí o se ubican en la línea y dan F9. Y vamos a hacer lo mismo acá en el DAL, poniendo aquí F9 también, ¿listo? Vamos a guardar y vamos a ejecutar nuestro proyecto. Listo, ahí está ejecutando nuestro proyecto. Y para probar también la parte de acá del index, pongamos también un punto de interrupción acá. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces vamos a ver por aquí login. Me voy a autenticar. Listo, vamos a darle aquí en Projects. Vemos que se ha activado por acá el index. Listo. Entonces aquí en esta línea, él va a decirme cuál es el usuario que está en sesión. Entonces nos ubicamos aquí con el cursor. Nos dice el usuario que está en sesión es Santa Fe David y aquí está toda la información. ¿Listo? Bien. Aquí se está conectando entonces para obtener los inquilinos. Voy a dar aquí F11 para que veamos acá qué hace. Aquí dice que ese es el usuario ID de nosotros. Va a obtener la organización que corresponde con este user ID. Listo, si revisamos aquí, nos dice que solamente hay un resultado y aquí está la organización de nosotros, que es de tipo free y cuando la habíamos creado. Listo. Dice que de esa lista pues solamente va a obtener el primero, entonces ya no es una lista sino que es un objeto. Aquí están las propiedades. Listo. Por acá valía entonces, si el rol es administrador, ¿cierto? Listo, démosle por aquí F11, damos que sí. Listo, y por acá llego entonces a obtener proyectos, entonces revisemos qué envió. El ID no lo envió, la organización sí, el usuario ID no. Entonces quiere decir que se vino por este método de aquí. ¿Por qué? Porque el usuario que está ingresando de nosotros es de qué tipo? Administrador. Entonces él viene, hace la consulta acá, dice que lista aquí los proyectos, pero en este caso no hay ninguno.
El ID es nulo, sí, entonces se va a saltar esa validación. La organización no, entonces viene y aplica aquí un filtro, pero pues no hay nada. El usuario es diferente de nulo, no, viene nulo, entonces se salta esta validación de acá. Traduce aquí el objeto de Entity Framework al modelo de nosotros, listo. En este caso no va a haber nada. Él atrapa la consulta acá, la convierte dependiendo si es de plan premium o free. En este caso pues el plan de nosotros es free, entonces solamente hay que seleccionar uno y retorna la información, pero pues en este caso va a cargar la vista aquí vacía porque todavía no hemos creado nada. Entonces vamos a ver un momento por aquí por el index porque no nos pintó acá btn. Ok, qué pena, primary, listo. Volver a cargarlo, voy a dar aquí continuar, listo, create y tiene que aparecer con listo. Voy a dar aquí entonces create. Dice que nos cargó acá la vista de create, que es esto de acá. Entonces vemos que le ha creado aquí unos campos y vemos que pues ha puesto aquí unos campos ya automáticamente tipo string y la fecha de completado lo puso como un input type date, que si damos aquí pues él automáticamente ha puesto ya el control de tipo de dato y si yo selecciono aquí la fecha ya automáticamente sabe y si quiero pues también puedo hacerlo hora, minuto y segundo. Aquí tengo todo, o sea, un control calendario que él lo ha puesto en HTML. Esto lo ha creado de acuerdo al modelo de datos que establecimos aquí arriba y como creamos el binding model. ¿Listo? Por aquí que nos faltó, lo mismo. Listo. Voy a crear aquí, a darle enter nuevamente. Listo. Entonces, si yo doy aquí en crear, vemos que por acá se activa el punto de interrupción. Y si revisamos las propiedades que vienen en el modelo, dice que todas vienen nulas porque no envié nada. Como todas las propiedades son requeridas, él nos va a decir que el modelo que no es válido es falso. Y cuando retorna aquí el modelo, ya sabe qué propiedades son las que son requeridas y automáticamente acá, recordemos que inicialmente estas propiedades estaban ocultas, estos helpers, pero como él detectó que eran requeridos y no se enviaron, entonces las pone visibles y este mensaje de aquí es el que tenemos definido en nuestro binding model, que es este de acá. ¿Listo? Son los mismos mensajes de error message. Entonces, esto pues que nos agiliza, que si es un formulario mucho más extenso, no tengo que estar yo poniendo validación de campo por campo, que si el campo título es vacío, que si el campo de detalles es vacío, que si la fecha es vacía y así por X campos, sino que solamente con la propiedad que definimos en el binding model de required y el error message, pues lo hice una sola vez, definí el formulario y él automáticamente se encarga de hacer todas las validaciones. Ahora vamos a enviar datos reales, voy a ponerle por aquí los detalles, fecha de completado, le voy a decir que hoy, voy a dar aquí create. Listo, entonces nos dice, vamos a ver un momento, este es un date, dice crear, debes introducir un valor válido, te vamos a ponerle por aquí la hora también porque es un date time, entonces vamos a decirle que las 22:21, listo, crear, ok, ya me dejó pasar, y vemos que la validación que él hizo acá fue implícita, de acuerdo a lo que ha hecho internamente el editor for. Entonces por aquí tenemos el model, nos dice aquí que están las propiedades, fecha, hora, los detalles y el título. Entonces dice, ¿el modelo es válido? Sí. Entonces ingresó, obtuvo el usuario, que soy yo, pues el que está en sesión. ¿Listo? Obtuvo la organización, va a ir aquí a la lógica de proyectos. Entonces va a llegar por acá, aquí paralelo, lo voy a ir haciendo. Dice que se conecta al contexto de datos, agrega el objeto con las propiedades título, detalles, fecha de completado, organización y la fecha de ahora. ¿Listo? Vemos que aquí agregó el objeto a la estructura de datos del contexto. Si vamos a hacer un select a la tabla de projects, vemos que acá todavía no hay nada. ¿Por qué? Porque no se ha ejecutado el comando que es el que detecta los cambios y los guarda en la base de datos. Si damos aquí F10 y volvemos a hacer aquí un execute, vemos que aquí están los datos con el objeto que yo tenía definido internamente. ¿Qué hizo? Hizo esto, un insert into la tabla projects
y automáticamente lo reflejó ¿en quién? En la base de datos, que es lo que tenemos acá. Noten entonces que este campo es nulo, entonces vamos a seguir el paso, listo, F10, redirección hacia el index, eso quiere decir que se va a ejecutar nuevamente el index, listo. Entonces viene, repite el proceso que ya habíamos visto, la organización, el resultado, los proyectos, listo, F5. Y ya tenemos entonces acá nuestra consulta, listo. Dice creado en, vamos a decirle por aquí en el index, un momento, que vamos a agregar aquí otra columna para updated at, listo. Y que por aquí vamos a mostrar la fecha de modificación. Entonces por aquí, update at. Listo. Voy a refrescar por aquí. Voy a quitar ya los puntos por acá. Voy a continuar. Entonces vemos que este campo aparece aquí vacío y permite que esté vacío. ¿Por qué? Porque está con el signo de pregunta después del date time. ¿Listo? Si no lo tuviera, nos hubiera sacado un error porque este campo lo está trayendo como de la base de datos. Está trayendo nulo. Entonces nos hubiera sacado un error al momento de hacer el mapeo porque un campo nativo, un primitivo de date time no permite valores nulos. ¿Listo? Entonces hasta aquí tenemos la opción de create. Si yo puedo crear aquí otro registro, vamos a crear aquí el de ventas. Poner por acá el día de mañana. Listo, a las 08 en punto. Listo. Crear. Va a ser todo el proceso. Darle por aquí continuar para que no hacer el paso a paso. Listo. Continuar por acá. Y vemos que vamos a decir por aquí herramientas. Vamos a ver. Depurar. Y eliminar todos los puntos de interrupción. Listo. Para que continúe y no se esté deteniendo. Listo. Nos sigue mostrando uno, ¿por qué? Porque nuestro plan es free. Pero para hacer la prueba de que nos esté funcionando la consulta, voy a venir aquí a la organización. Voy a editar la número 2, que es la organización que pertenece a mi usuario. Y vamos a darle aquí que no es free, sino que es premium. ¿Listo? Entonces nuevamente ejecuto esta consulta. Voy a darle aquí en Projects y vemos que ya aparecen los dos registros y vemos que nuestra consulta está funcionando. Nos dice, ¿es administrador? Sí, consulte todos los proyectos. ¿Su plan es premium? Sí, tráigalos todos. Pero si mi plan es free, que es como lo vamos a dejar por el momento, ¿qué va a pasar con la consulta? Solamente me va a mostrar uno. ¿Listo? Entonces, si vemos, sigue siendo nuestro proyecto totalmente responsive. El create también se va acomodando acá. Y tenemos de igual manera todos los campos aquí, las validaciones ya implementadas y demás. ¿Listo? Entonces eso es todo por este video. Cualquier duda o comentario, por favor agregarlo en la descripción para responderla lo más pronto posible. En el próximo video trabajaremos las acciones de modificar, modificar, visualizar o ver los detalles y eliminar para completar nuestro CRUD directamente en la tabla de Projects. ¿Listo? Eso es todo por este video. Hasta una próxima.